Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, sí, doctor. Bueno, vamos a ver el tema de neoplasia pulmonar. Como ustedes saben, pues casi todos los órganos pueden producir lesiones primarias de tipo cáncer y también pueden albergar lesiones secundarias de órganos o de lesiones oncológicas a órganos de distancia. Ambas se pueden presentar también en el pulmón. Se considera que es la primera causa de muerte por cáncer por encima de los 35 años, el carcinoma broncogénico. Y junto con el cáncer cervicuterino, el cáncer mamario y el cáncer de próstata y todas las neoplasias linfoproliferativas, pues son la mayoría de todos los cánceres. En cuanto a citología, es multifactorial, siendo un factor importante a considerar el antecedente de tabaquismo. Aunque actualmente las campañas mundiales a favor del uso del tabaco pues han disminuido notariamente. Se considera que los fumadores tienen hasta 10 veces más riesgo de padecer cáncer pulmonar. También puede estar asociado a inhalación de partículas químicas como los asbestos, a la radiación también, algunas infecciones virales como la papilomatosis laringotraqueal y el virus del Epstein-Barr. Histológicamente el cáncer pulmonar se puede clasificar en dos grandes grupos, tumores benignos y tumores malignos. Nos vamos a enfocar a los tumores malignos. En cuanto a los tumores más frecuentes, tenemos el carcinoma escamoso, es casi el 35% de estas lesiones, y el adenocarcinoma entre un 35 a un 40% del total de cáncer pulmonar. Otras variantes también frecuentes es el carcinoma de células pequeñas, de células grandes y el carcinoma adenoescamoso. El carcinoma epidermoide es un tumor que surge en los bronquios segmentarios o lobares, por lo tanto, al estar más cerca de esas estructuras principales, está frecuentemente localizado en las zonas paramediales, casi siempre en los cilios pulmonares, es decir, es una lesión que se acerca hacia la línea media, mientras que el adenocarcinoma es una lesión generalmente localizada en la periferia. Ese sería un punto importante a hacer un diagnóstico diferencial de este tipo de cánceres pulmonares. El carcinoma epidermoide surge en el interior, en la luz endobronquial, de tal forma que al ir creciendo va a ir obliterando y haciendo más pequeña la luz interna del bronquio hasta que la pueda obstruir. En este tipo de circunstancias, pues el paciente puede debutar clínicamente con una atelectasia, como una manifestación clínico-radiológica. También pueden, debido a la isquemia interna que pueden sufrir ese tipo de cáncer, puede sufrir necrosis intratumoral, hay licuefacción de tejidos internos dentro del cáncer y se pueden hacer oquedades. Radiográficamente van a poder este tipo de lesiones parecerse a otro tipo de entidades, como por ejemplo una caverna tuberculosa o quistes broncogénicos, que son anomalías del desarrollo broncopulmonar, que también hayan vaciado su contenido hacia el árbol bronquial. Vemos aquí un ejemplo radiográfico. En donde vamos a ver una lesión radiopaca que está aumentando las dimensiones de la región pariliar del lado izquierdo. Radiográficamente es una lesión que se acerca, es paramedial o se acerca hacia la línea media
y por lo tanto podemos sospechar un carcinoma epidermoide. A este paciente se le hizo una tomografía. Vean, es una imagen hiperdensa de bordes irregulares, sólida, que inicialmente surgió de este bronquio, pero rompió las barreras tisulares y invadió el tejido pulmonar hacia la región anterior del bronquio y hacia la región posterior. En la fase contrastada vemos que esta lesión está captando medio de contraste debido a su rica vascularidad interna. Este también es una forma de hacer diagnósticos diferenciales con lesiones inflamatorias, como los abscesos. Los abscesos pulmonares pues, son una colección de pus con una pared gruesa inflamatoria, de tal forma que la vascularidad en un absceso, en este caso pulmonar, está situada hacia la periferia de la lesión y en el centro, por lo mismo, no va a captar medio de contraste. Cosa o situación contraria a lo que sucede con este carcinoma, que está captando medio de contraste, lo que traduce que hay vascularidad tisular tanto en la periferia como en el interior de la lesión. Aunque las lesiones radiográficamente o desde el punto de vista de imagen son nódulos o son masas, dependiendo si son mayores o menores de 3 centímetros, si recuerdan cuando vimos la clase de nódulos pulmonares, los nódulos miden menos de 3 centímetros y las masas pulmonares miden más de 3 centímetros. O bien, si son de 3 centímetros, acompañados de crecimientos ganglionarios pariliares, es decir, sospecha de infiltración tumoral hacia los ganglios que están situados en la región de los cilios pulmonares. Si bien podemos encontrar eh, eh, como causa principal de una masa radiográfica al carcinoma broncogénico, también podríamos llegar a encontrar nódulos, es decir, lesiones radiopacas ovoideas menores de 3 centímetros, también pueden ser a corresponder a una fase inicial de una neoplasia pulmonar. De ahí la importancia de no solamente guiarnos por el tamaño, sino también si vemos un nódulo pulmonar, hay que identificar otras características, como por ejemplo los bordes. Dentro de las causas más frecuentes de nódulos pulmonares tenemos el granuloma postinflamatorio, que es una lesión secundaria crónica de un foco neumónico previo. Generalmente los granulomas tienen bordes bien definidos, circunscritos, es decir, no son irregulares, son regulares, y pueden llegar a tener calcificación interna, una calcificación muy gruesa. Incluso pueden llegar a sustituir todo el tejido del granuloma por material cálcico. Si estuvieras ante el caso como el que vemos aquí de un nódulo, pero que tiene bordes irregulares, espiculados, como en corona radiada, esto puede indicar que hay crecimiento, invasión de los tejidos circundantes, como vemos aquí en este nódulo que está surgiendo de este bronquio y que tiene espículas periféricas. Esto indica que hay infiltración, diseminación de células oncológicas hacia los tejidos adyacentes. Como les comentaba, en ocasiones este tipo de cáncer puede tener una gran necrosis en su interior y se puede vaciar ese contenido licuado hacia el árbol bronquial, de tal forma que pueden aparecer como lesiones vacías, ¿no? Como oquedades, como agujeros en el parenquima pulmonar. Desde el punto de vista de la imagen, ese tipo de imágenes pueden corresponder a este carcinoma, también puede ser un absceso pulmonar, una caverna pulmonar o incluso un quiste broncogénico
que haya vaciado su contenido también. Como les comentaba, este tipo de lesiones también pueden obstruir la luz interna de los bronquios y producir una atelectasia. Es debido a que hay una obstrucción de la luz interna del bronquio, ya no hay paso de aire hacia la región distal y toda esa parte del pulmón puede perder aire y se colapsa. A eso se le llama también atelectasia obstructiva. La otra variante de carcinoma broncogénico es el adenocarcinoma, dentro de las causas más frecuentes. Algunos autores pueden mencionar que es la variante más frecuente. A diferencia del carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma casi siempre lo vamos a encontrar con predominancia en su distribución hacia las regiones periféricas de los pulmones. El epidermoide, pues, es paramedial y el adenocarcinoma es periférico. De tal forma que al estar en continuidad con el espacio pleural y con las pleuras, puede invadir el espacio pleural, producir una irritación de las membranas pleurales y como hallazgo secundario, estos pacientes pueden tener un derrame paraneoplásico, es decir, un derrame pleural, un aumento de volumen líquido en el espacio pleural que está acompañando a una lesión neoplásica, un derrame paraneoplásico. Vemos aquí un ejemplo de una radiografía en donde se encontró un nódulo de 2 centímetros. Al hacer la tomografía y tratar de identificar los hallazgos de ese nódulo, vemos que tiene el signo de la corona radiada, ¿no? Se ve infiltración, engrosamiento por infiltración tumoral del intersticio pulmonar periférico. Algunas otras variantes de carcinoma broncogénico menos frecuentes, tenemos al carcinoma bronquiolo-alveolar. Esta es muy poco frecuente, pero la importancia de este tipo de carcinoma es que se puede confundir desde el punto de vista radiográfico con infiltrados neumónicos, con una bronconeumonía, porque se van a ver como lesiones de aspecto algodonoso, como si fueran consolidaciones algodonosas. Sin embargo, estos pacientes no van a reaccionar favorablemente a un tratamiento convencional para bronconeumonía, es decir, no van a solventar ni van a solucionar su cuadro clínico con antibióticos. Entonces, si tienen un paciente que probablemente ya salió negativo al PCR de COVID-19 y que tiene todavía un infiltrado bilateral, podría ser, y que no responde al tratamiento con antibióticos, podría tratarse en algunos pacientes con un carcinoma bronquiolo-alveolar. Otras variantes menos frecuentes que también pueden tener cierta relevancia es el carcinoma de células pequeñas. Generalmente afecta a las vías aéreas principales, es decir, es también una de situación predominantemente parailiar. Y desde el punto de vista de la imagen, no tiene características que lo hagan hacerse diferenciar de un carcinoma epidermoide. Sí, la diferencia se haría desde el punto de vista histopatológico, es decir, cuando ese paciente haya sido operado, se le haya hecho una biopsia y mandado a hacer un estudio de anatomía patológica, el patólogo va a través de sus tinciones, se va a colocar una parte de ese tumor en una laminilla y se va a estudiar al microscopio. Y ahí se pueden determinar desde el punto de vista histopatológico las diferencias entre las células de los diferentes subtipos de carcinoma broncogénico. Otro tipo es el carcinoma de células grandes.
Histológicamente vamos a encontrar células gigantes de aspecto claro. De la misma forma, tiene una mayor predisposición por las regiones periféricas, por lo que se puede confundir radiográficamente con el adenocarcinoma. Vemos aquí un ejemplo de una tomografía donde identificamos una lesión ovoidea, es una masa, es mayor de 3 centímetros, tiene bordes irregulares y si ven en su interior se ve más hipodenso el centro que en la periferia. Esto porque seguramente está fase contrastada, hay necrosis en el interior de la lesión y la zona más ricamente vascularizada en este paciente, en esta lesión, es hacia la zona periférica. Una variante clínica que es frecuente es el tumor de Pancoas. En esta variante clínica, el tumor está localizado hacia la región apical pulmonar. Al estar en contacto con la parte superior del hemitórax, puede llegar a infiltrar estructuras locales como es la subclavia o el plexo braquial. Así como también puede llegar a infiltrar y destruir por infiltración tumoral la parrilla costal o la clavícula. Vemos aquí en este paciente una lesión de la región apical del pulmón derecho y vemos también, aquí se ve un arco costal, vemos cómo hay infiltración y destrucción parcial de la primer costilla. En esta radiografía el hallazgo es más sutil, vemos una neumatización más o menos conservada en la parénquima pulmonar, lado derecho y lado izquierdo. Sin embargo, vemos una asimetría de densidad en las regiones apicales por un aumento de la radiopacidad o disminución de la radiotransferencia de la región apical izquierda. También en un paciente que tuvo un tumor de Pancoas. Si llegara a afectar por infiltración tumoral del plexo braquial, que pasa a nivel del hombro, ese paciente va a tener disestesias, parestesias o dolor en la cara cubital del antebrazo y puede llegar a tener con el tiempo atrofia de los músculos de la mano. Clínicamente vamos a encontrar que ese paciente tiene menos fuerza en el lado donde esté el tumor. También por compresión o infiltración puede haber síndrome de la vena cava superior. El síndrome de la vena cava superior se caracteriza por una ingurgitación venosa en este tipo de pacientes, lo que se va a traducir como edema facial, edema del cuello y de las extremidades superiores. También va a haber una dilatación de la red venosa superficial colateral, la misma ingurgitación venosa y reflujo venoso a través de las venas yugulares, pues va a producir una ingurgitación venosa cerebral, lo que va a producir cefalea. Puede haber dificultad respiratoria, cierto compromiso de la conciencia cuando el cuadro es más grave. Vemos aquí una tomografía en un paciente que tiene síndrome de la vena cava superior. En una fase contrastada vemos reforzamiento de la arteria aorta, pero no vemos los elementos vasculares que correspondan hacia la vena cava superior porque está colapsada, infiltrada por el tumor que está afectando la región apical de este paciente. Si ven aquí, la aorta se ve en su porción más superior, es decir, a nivel del callado de la aorta. Las manifestaciones clínicas del carcinoma broncogénico pues van más allá de los síntomas que se puedan presentar de las vías respiratorias. Incluso es frecuente encontrar que hasta el 10% de los pacientes se pueden manifestar ninguna sintomatología y se puede, cuando llegan a hacerse un diagnóstico radiográfico como un hallazgo fortuito, es decir, pacientes que van
que por ciertos compromisos laborales les piden radiografía de tórax, radiografía de columna lumbar para ingresar a un trabajo. En ocasiones se puede llegar a encontrar pacientes que son asintomáticos y se les diagnostica cáncer de esta forma. Sin embargo, pues son los menos frecuentes. Lo más frecuente es que los pacientes presenten tos, hasta un 75% de los pacientes, que puede o no ser productiva. Puede haber hemoptisis, es decir, sangre fresca después de un acceso de tos, bronquitis crónica, generalmente asociada a tabaquismo y dolor también. Las manifestaciones clínicas se pueden dividir como manifestaciones extrapulmonares intratorácicas. Por ejemplo, si hay infiltración de las pleuras, puede haber derrame pleural, lo que va a producir a su vez las características clínicas de un derrame pleural: disnea, dolor pleurítico. Si hay infiltración del mediastino, como habíamos comentado, síndrome de Pancoas o tumor de Pancoas y síndrome de la vena cava superior. Si hay infiltración a nivel del mediastino o del nervio frénico, puede haber parálisis del nervio frénico, una parálisis diafragmática. Radiográficamente se va a encontrar en esos pacientes la parálisis diafragmática como una elevación del hemidiafragma del lado afectado. Puede haber manifestaciones metastásicas extratorácicas, por ejemplo, adenomegalias distales, nódulos malignos en relación a metástasis en el cerebro, en el pulmón contralateral, en la columna vertebral, en el hígado. Puede haber manifestaciones extratorácicas no relacionadas a metástasis, como debilidad, fiebre, pérdida de peso, miopatía, miastenia, disfunción cerebelosa y osteotropatía hipertrófica. También puede haber manifestaciones endocrinas, puede haber síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo y secreción inadecuada de ADH, hormona de crecimiento y de calcitonina. De una manera similar a otro tipo de lesiones oncológicas, podemos hacer una clasificación TNM, es decir, T significa las dimensiones del tumor, N significa afectación de ganglios linfáticos y M significa metástasis en órganos distales. Por ejemplo, puede haber un estadio oculto, un carcinoma oculto, en el cual no haya una tumoración que radiográficamente o desde el punto de vista de imagen podamos identificar, no hay ganglios afectados y no hay metástasis. Un estadio cero, por ejemplo, sería encontrar un tumor o células de un tumor in situ, es decir, no un tumor invasor que no haya roto la membrana basal, sin lesiones de ganglios ni metástasis a distancia. Un estadio 1 sería diferentes tamaños del tumor, menor o mayor de 3 centímetros, sin ganglios, sin metástasis. Un estadio 2 sería de la misma forma un nódulo o una masa, pero con adenomegalias mediastinales que estén en las cuales se vaya a encontrar infiltración tumoral. Un estadio 3A o 3B tampoco incluye metástasis a distancia, pero un estadio 4 puede ser cualquier tamaño, puede o no haber ganglios linfáticos afectados, pero va a haber un foco metastásico, nódulos metastásicos en cerebro, en hígado o el sistema óseo. Dependiendo de esta clasificación, se puede hacer se han hecho modificaciones en cuanto a los estadios, ¿sí? Estadio 1, desde el 1 hasta el 4, dependiendo del TNM. Básicamente, esas clasificaciones oncológicas es para estadificar el avance de la enfermedad y también
junto con un análisis histopatológico adecuado, van a decidir el oncólogo médico generalmente si procede un procedimiento quirúrgico con el oncólogo quirúrgico o con el cirujano cardiotórax, o si solamente se le da tratamiento con quimioterapia o radioterapia o ambos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí una imagen tomográfica en donde identificamos un pequeño nódulo hacia el pulmón lado izquierdo. Es un tumor de 2 centímetros de diámetro en el plano axial. Aquí tenemos un tumor en estadio 2, un tumor de entre 3 a 5 centímetros en otro paciente. Un paciente con estadio 2B tiene un tumor mayor de 5 centímetros hasta 7 centímetros. Estadio 3, mayor a 7 centímetros. Y encontramos otros nódulos afectando como metástasis del mismo pulmón. Un tumor grado 4. Tenemos un tumor que invade el mediastino. También está afectando la vía aérea. Como les comentaba, los nódulos pueden ser únicos o múltiples, y la causa más frecuente de nódulos múltiples son las metástasis, es decir, lesiones, células malignas de algún tipo de cáncer que a través de vía sanguínea generalmente llegan hasta el pulmón. Entonces, los nódulos pulmonares múltiples se deben considerar como metástasis. Y si no está documentada previamente un tumor primario, habrá que buscarlo hasta encontrarlo. Esto no significa que siempre se vaya a lograr. Hay tumores, sobre todo los gastrointestinales, neuroendocrinos, en los cuales a lo mejor un acúmulo de células malignas son las responsables y que posteriormente pueden degenerar hasta desaparecer, pero si ya envían células malignas a través del torrente sanguíneo, ese paciente a lo mejor el cáncer primario desaparece y pueden solamente padecer las consecuencias de las metástasis, que incluso pueden llevarlo a la muerte. Aunque esto es lo más raro, lo más frecuente es encontrar un foco primario de las causas más frecuentes: carcinoma mamario, carcinoma cérvico-uterino, cáncer de próstata, algún cáncer de colon, cáncer gástrico. Aquí vemos de las causas más frecuentes: cáncer de mama, riñón, colorectal, sarcomas de músculo esquelético, cáncer tiroideo, etcétera, ¿no? La característica radiográfica más importante de las metástasis pulmonares es que vamos a encontrar nódulos de diferentes tamaños. Algunos son pequeños, otros son medianos y unos son más grandes. La diferencia radica en que las lesiones más grandes generalmente son las lesiones oncológicas más antiguas, es decir, han tenido más tiempo desde que llegaron al parénquima pulmonar para crecer y tener dimensiones más grandes. También puede haber, como parte del espectro de causas de un nódulo pulmonar solitario, una metástasis solitaria. Aunque no es el diagnóstico más frecuente, debemos considerarlo. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Y nos veríamos el día de mañana. Mañana vamos a revisar
tuberculosis pulmonar, que me salté ese tema, pero ya les había dicho que hoy íbamos a ver neoplasia pulmonar, mañana vamos a ver tuberculosis pulmonar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor.